Pero este engaño de que no hay que tener hijos, porque tu hijo produce dióxido carbónico y eso produce calentamiento global y se va a morir el resto de la humanidad, entonces para que no se muera el resto de la humanidad ya empecemos por no tener hijos, ¿no es cierto? Y lo que es triste, que como la gente ha perdido capacidad de razonamiento, la gente se lo cree. Hoy la gente es hija de la televisión. Recuerdo el 2020, cuando fue el debate sanitario, un científico español explicando, diciendo que no era la situación tan grave como la pintaban, y una señora le grita desde el público y le dice, usted es un mentiroso, y él le pregunta, pero ¿cuál es su área de conocimiento? Pensando que era una científica. No, yo soy ama de casa, y entonces, pero lo que usted dice no es lo que dice la chica de la televisión del programa que a mí me gusta. La chica, la conductora de televisión, que es muy bonita, posiblemente conduzca un programa de televisión donde repite estupideces y una agenda que le dan porque es amante del dueño, no porque sea un genio de la virología, ¿cierto?